empezando desde la cría y terminando en el plato del consumidor. Y aquí se hace una pregunta: ¿qué estamos haciendo y hacia dónde debería evolucionar la ganadería colombiana? ¿Quién nos ayudará a despejarla? Pues nuestro conferencista invitado, Leandro Abdelhadi, experto en ganadería del Banco Mundial, quien nos visita desde Argentina. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la gente de Expo Agrofuturo por darme la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes esta presentación. Yo en Colombia aterricé por primera vez en el año 2004, así que ya hace unos 20 años que disfruto del calor colombiano, lo cual no es fácil para quienes venimos del sur. Un poco, creo que la foto es más que ilustrativa de la charla que voy a dar. Esto no quiere decir que no me guste el caldo de costilla que se comen ustedes, pero la realidad es que creo que hoy tenemos mucho para hacer en esta materia para poder transformar una costilla de bajo valor en un corte de alto valor. Y de eso se trata la presentación. Empezando desde la cría y terminando en el plato del consumidor, hacia dónde debería evolucionar la ganadería colombiana. En primer lugar, lo que ven ahí es la región de Latinoamérica y el Caribe. Y si vamos a empezar en el primer eslabón de la cadena, vamos a hablar de cría. ¿Y qué es lo que se hace en cría en esa región? Básicamente se destinan, como vemos ahí, 215 millones de hectáreas a la cría, y dentro de esos 215 millones de hectáreas hay unos 90 millones de vientres. Eso corresponde al 45% del stock de vientres bovinos a nivel mundial. Lo tenemos en toda esta región que está pintada en color verde. Y en esa región se producen unos 42 millones de terneros, según los últimos datos de USDA. ¿Eso qué es lo que nos termina dando? Nos termina dando un nivel de carga baja y por ende también productividad, y esto transforma, en función de lo que uno encuentra en Latinoamérica, a la cría en una actividad de subsistencia, básicamente. ¿Por qué? Porque en realidad, con esos índices y con ese nivel de producción, va a ser difícil pensar en ganar plata con la actividad. Y la foto de las vacas que ven abajo es más que alusiva de lo que estoy diciendo. La realidad es que todos estos sistemas en los cuales producimos dependen del pasto. Y depender del pasto muchas veces nos genera ciertos problemas. Por ejemplo, como vemos ahí, sea una región templada como la región pampeana argentina o una región tropical o subtropical, la oferta de forraje a lo largo del año es inconstante, mientras que los requerimientos de los animales en general son constantes, más en estos sistemas en los cuales las cargas van tendiendo a crecer. Con lo cual, esos desacoples entre oferta y demanda de recursos terminan en una situación que nos ilustra la realidad de la situación. ¿Cuál es esa situación? Básicamente, para cría, un desacople implica entre oferta de alimento y requerimiento, en general, que esa vaca caiga en su condición corporal. Y para hacer un breve repaso, ¿cómo impacta esto en la productividad de ese rodeo? Esto es bastante viejito, pero en realidad ustedes van a ver ahí en barras naranjas vacas que llegan a su parto flacas y en barras blancas barras que llegan a su parto gordas. Y lo que ven en el eje vertical es porcentaje de celo en la gráfica de la izquierda y porcentaje de preñez en la de la derecha. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Las vacas paren flaca, no hay celo y por ende no hay preñez. Y eso básicamente es la madre del problema, que termina haciendo que en la región básicamente se produzca un ternero cada 2 vacas por año. ¿Por qué? Porque las vacas llegan al parto flaca. Y ahí en el centro de la escena tienen a Colombia con 9 millones de vientres y 4.5 millones de terneros, o sea, se desteta un ternero cada 2 vacas, y esa foto es una foto de hace unos cuantos años en el llano colombiano, en donde ven vacas recién paridas, básicamente que pasaron por una situación crítica y fíjense en la condición corporal que llegan al parto, con lo cual es muy difícil pretender que esa vaca vuelva a reactivar su mecanismo reproductivo y se vuelva a preñar. Esa vaca va a criar con suerte el ternero, que pueda criar,
Cuando le saquemos el ternero, recién empezará a recuperar condición corporal y recién se va a preñar el próximo ciclo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno ve en Colombia y en muchos de estos ambientes? Que se pone mucha plata en genética. ¿Está bien? Pero si ponemos plata en genética, la genética se expresa con alimentación. Entonces, yo creo que las cosas deberían ir al revés en este sentido. Deberíamos avanzar adelante con la comida para poder lograr que toda esa expresión en materia de productividad la tengamos posteriormente. Esta foto es del Chaco paraguayo, un rodeo Brahman registrado en donde prácticamente el 80% de 6.000 vacas están inscritas en la Asociación Paraguaya de Brahman. Y cuando vi las vacas que estaban en preparto, eran las 2 vaquitas de la foto esa. ¿Está bien? Entonces, invertir tanta plata en genética para después darle comer así a las vacas, me parece que no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, este es el principal cuello de botella que condiciona y refleja qué es lo que está pasando en la región en materia de productividad en cría. Entonces, si aplicamos el sentido común, y acá esto es más básico que ser un nutricionista o conocer demasiado de alimentación, si la vaca requiere comer cuando tiene su parto y va a tener un ternero al pie, por ende va a entrar en lactancia y se tiene que volver a preñar, tenemos que poner ese requerimiento de la vaca donde vamos a tener la comida. Entonces, dependiendo de la región en Colombia en donde estemos, o en el país del mundo donde estemos, ¿qué tenemos que hacer? En general, cuando dependemos del pasto, es lograr que los partos de los animales sucedan en un momento anterior a que empiecen las lluvias que permiten potenciar la productividad de forraje. ¿Está bien? Y eso, en realidad, es lo que nos va a permitir poner el requerimiento donde tenemos la comida. ¿Cómo se hace? Estacionando la monta. Lamentablemente en Colombia se sigue manejando la ganadería de cría como si fuera una lechería. Hay vacas pariendo todo el año, y no es solo Colombia, es toda Latinoamérica en donde uno ve esto. Con lo cual, en realidad siempre estamos teniendo vacas en momentos en donde por delante no hay oferta ni en calidad ni en cantidad. Entonces, ¿qué le podemos pedir, pobre vaca? ¿Está bien? Si no actuamos de esa forma va a ser difícil revertirlo. Y luego, con una herramienta tan simple como el destete, nosotros le quitamos el ternero a la madre, bajamos el requerimiento de ese animal y en una categoría como la vaca seca preñada, pasamos el periodo más crítico en cuanto a oferta de alimentos, que es la época seca. Esto no quiere decir que yo agarro la vaca, le saco el ternero y la tiro al campo, al peor potrero, sin acceso a comida. No, no, el requerimiento hay que cubrírselo, porque vamos a ver, y después Darío va a contar más tarde, cosas que suceden desde la madre en gestación que van a terminar impactando en el futuro producto. Y si no nos ocupamos de la madre en gestación, también podemos generar un problema en ese ternero gestante a futuro. Entonces, algunos ejemplos de lo que hemos hecho en Latinoamérica. Acá lo que hicimos fue decir, bueno, pongamos el requerimiento de la vaca donde vamos a tener la comida, con una carga moderada, con lo cual lo que vemos acá es que las vacas tienen su parto antes de la época húmeda. Como la carga es moderada, sobra forraje. ¿Qué es lo que hacemos con ese forraje? Lo transferimos en forma de reservas a época seca y llegamos de esa forma con una vaca en Bolivia, por ejemplo, en esta condición corporal al parto. ¿Está bien? Simplemente transfiriendo forraje en forma de heno que la vaca lo come en el preparto. Entonces, esa vaca que llega en esa condición corporal al parto, lo que va a tener es rápidamente un celo posparto que nos va a permitir preñarla de vuelta. Estos son resultados, por ejemplo, de una empresa ganadera en donde, como ven acá, a lo largo de 8 ciclos ganaderos, lo que se ve arriba es el porcentaje de preñez promedio obtenido de 87% con un destete promedio de 82% en una ganadería en donde pasamos de 1.500 vientres a 4.500. Se triplicaron las vacas y fíjense los índices promedio que logramos con algunas variaciones entre ciclos, pero con números que están muy por encima del promedio a nivel país. En el gráfico o en la foto de las vacas esa flaca del llano colombiano, a la izquierda abajo decía Bolivia 46% de destete. Con un poquito de sentido común nada más se puede lograr 82, sin hacer sin aplicar mucha ciencia, nada más que sentido común. ¿Está bien? Entonces, lo mismo podemos pensar en decir, no, en realidad yo le quiero desafiar un poco más al sistema, entonces me interesa
capturar mucho más de ese forraje que se produce en pastoreo directo, entonces voy a elevar un poco la carga. ¿Qué es lo que me va a hacer eso? Me va a generar que el desfasaje entre oferta y demanda de alimento en época seca sea mayor. Entonces, si el desfasaje es mayor, en realidad no me va a alcanzar con forraje que voy a poder transferir de época húmeda a época seca. Entonces voy a tener que pensar en algún cultivo alternativo que genere comida que en pocas hectáreas me pueda permitir sostener condición corporal. Entonces, por ejemplo, en una integración agrícola-ganadera podemos hacer sorgos para uso diferido y ese forraje aprovecharlo con la vaca en el periodo seco sin necesidad de interferir con la agricultura, que es lo que le da plata a una empresa como esta en Bolivia, en donde en realidad el sorgo el único sentido que tiene es sembrarse para generar cobertura para la futura soya que se va a sembrar. Entonces la vaca usa el sorgo parcialmente, llega muy bien al parto en condición corporal y de esa forma los índices se potencian sustancialmente. Ahora, quizás hay algunos que todavía siguen discutiendo si la vaca tiene que pisar el lote, no tiene que pisar el lote. Esa discusión en Argentina ya está terminada. La realidad que, dependiendo del escenario, la vaca puede pisar el lote. Este tipo de sorgos que mantienen encima en Colombia raíces vivas en suelo permiten que el suelo no se compacte. Luego, cuando ese sorgo, digamos, rota a una soya, en realidad, al morir el sorgo, el suelo se va a transformar en una esponja, ya nos hablaron de eso, con lo cual todo el sistema es una sumatoria hacia adelante. Si no queremos pisar el lote, podemos el cultivo ensilarlo y comerlo en autoconsumo, en un rincón del lote, y de esa forma, digamos, no generamos mucho chisporroteo con los ingenieros que manejan la parte de agricultura, y ese silo lo podemos comer también en autoconsumo, sea en Colombia, sea en Bolivia, sea en Argentina, como hacemos en la zona agrícola, por ejemplo, como esta zona del sudeste bonaerense, siempre con el mismo objetivo: llegar con la vaca en alta condición corporal al parto. Y en esta empresa hicimos eso en Argentina, y esto lo muestro para que simplemente vean que es el mismo concepto independientemente del color, biotipo de vaca o clima en el que estemos trabajando. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente empezamos un sistema en el cual fuimos con la comida adelante, las vacas por detrás, que nos permitió duplicar la carga del sistema en kilos por hectárea y crecer en índices, estabilizándonos en 7 ciclos productivos, en 92.6 de preñez, 88 de destete. Hoy en Argentina, a nivel país, estamos en torno al 61.7% de destete. Con lo cual, fíjense cuánto hay para hacer trabajando simplemente en resolver estas cuestiones. Y es importante entenderlo, porque esto es el primer eslabón de la cadena de la producción de la carne. Entonces, si no nos ocupamos primero de que estén los terneros, o sea, va a ser difícil después mejorar todo hacia adelante. Pero hay algunas cosas más que hoy sabemos y que son sumamente importantes resaltar, y de hecho va a haber una charla más específica de esto a la tarde. Desde la madre en gestación y hasta los 250 días del ternero se definen cuestiones esenciales. Básicamente, de ocuparse adecuadamente de la alimentación, vamos a lograr que esas cuestiones esenciales no se afecten. Acá lo que se ve, y esto es lo que se denomina programación fetal en español o imprinting en inglés. Acá lo que ven es qué es lo que sucede en un ternero en gestación en cuanto al momento en que se desarrolla cada tejido, y qué es lo que pasa, es lo que le voy a contar rápidamente, pero con más detalle lo van a contar a la tarde, si uno afecta la nutrición de una vaca en gestación en ese momento. Como ven acá, lo primero que se desarrolla en general es tejido nervioso y vascular, luego básicamente tejido muscular y finalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con tejido adiposo. Y lo que se ve acá es que si nosotros en realidad afectamos negativamente la nutrición de la madre en este momento, vamos a afectar la cantidad de fibras musculares que va a tener ese animal y vamos a condicionar probablemente todo lo que tenga que ver con ganancia de peso, performance del animal y demás. Y si afectamos a la madre en gestación en esta etapa final, vamos a afectar la cantidad de células adiposas que después nos van a poner, básicamente, o nos van a permitir lograr un nivel de engrasamiento adecuado en el animal. Pero hay una de esas grasas que es la que más nos interesa desde el punto de vista de calidad, que es lo que se llama grasa intramuscular. Y esa grasa intramuscular sigue diferenciándose o siguen produciéndose adipocitos
hasta prácticamente los 250 días de vida del ternero, y eso tiene relación directa con lo que se conoce como marmoreo. Entonces, cuanto mayor proporción de células adiposas yo tenga diferenciadas en tejido intramuscular, más chances de poder llenar esas células adiposas y de obtener un corte de carne de calidad. Obviamente la genética cambia parcialmente esto, porque como ustedes saben, y alguna foto mostró Leopoldo anteriormente, dependiendo de las razas, la capacidad de infiltración es mucho mayor. Entonces, en general y lamentablemente, las razas que se adaptan muy bien al trópico, como las cebuinas, no son muy buenas infiltrando grasa. Por eso, yo siempre me acuerdo de un profesor en Estados Unidos, hace muchos años decía, si querés producir carne con Brahman o con Nelore, cross it, te decían. ¿Y cross it qué significa? Crucen con razas que tengan más capacidad de depositar grasa intramuscular, como por ejemplo el Angus, el Hereford o algún otro tipo de raza ya más específica, que ustedes saben que tienen capacidad de depositar más grasa, como la raza Wagyu japonesa, Hanu coreana, Yellow Cattle China, etcétera, etcétera. Entonces, se terminó la cría, nos ocupamos de las cuestiones esenciales y viene lo que conocen ustedes como levante y ceba. Yo le quito el ternero a la madre y lo pongo en un sistema a que gane peso. Eso en general lo podemos dividir en lo que pasa en la zona tropical, que es de la línea amarilla hacia arriba, o en la zona templada, en la región latinoamericana y el Caribe. Y en esa región, en general, se destinan 92 millones de hectáreas a la actividad, hay unos 260 millones de cabezas, y eso produce en esta región unos 18.800 millones de toneladas de carcasa, que es lo que realmente tenemos en la región. Y de esa productividad en el área tropical se produce básicamente el 19% de la carne mundial y tenemos el 19% del stock. Son unos 14.100 millones de toneladas que equivalen a una faena anual de unos 51.3 millones de cabezas. Mientras que en la región templada lo que tenemos es básicamente un 5% del stock y producimos en torno al 6.4% de la carne mundial con unos 19.7 millones de cabezas. Ahora bien, ¿qué es lo que en general usamos como cifra? Lo que es la tasa de extracción. O sea, esto lo que nos muestra es qué proporción sobre el stock que tenemos es lo que se está faenando, y es menor al 21%. ¿Y eso por qué pasa? Porque vemos que como en general los levantes y las cebas son ineficientes, se nos van periodos demasiado largos, entonces tenemos muchas categorías dando vuelta en el campo y muy poco lo que sale a faena. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vemos en general? Estas son curvas de crecimiento generales de acuerdo al tipo de sistema de producción. Lo que ven en la línea roja es lo que pasa en el trópico cuando los animales en levante y ceba están en el pasto. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una curva de crecimiento inconstante. O sea, el animal empieza a ganar peso, entramos en la época seca, se pinchó, llueve, vuelve a ganar peso, de vuelta en la época seca se quedó sin comida, y así vamos, y terminamos engordando un animal de viejo, como nosotros que nos ponemos gordo de viejo, con más de 60 meses de edad. Esa es la realidad, es un sistema solo a pasto en donde no se hace nada más que tener los animales en el pasto y no nos ocupamos mucho de nada. Empieza a haber un poquito de intervención y empezamos a corregir algunas cosas, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a los minerales. Muchas veces cuando hablamos de minerales uno pregunta ¿cuál es el criterio por el cual usted suplementa con minerales? Y le pregunto, ¿tienen datos de análisis de agua? No. Ajá. ¿Y de pasto? Y capaz, algunas veces hemos hecho, pero tampoco. ¿Y por qué suplementan minerales? ¿Porque vino un brasilero con una bolsa de minerales bajo el brazo a ofrecernos minerales? ¿Porque en Brasil hay muchas zonas donde no se puede producir sin minerales? No, señores, no es así. Hay que medir y actuar objetivamente. ¿Está bien? Nosotros en Bolivia, esa foto de las vacas blancas, no usamos ningún tipo de sal mineral que contenga fósforo. ¿Por qué? Porque los suelos tienen alto contenido de fósforo y por ende el forraje que se produce tiene alto contenido de fósforo. Entonces hay que medir y actuar con precisión.
En general esos sistemas mejoran las ganancias de peso, están en torno a los 390 a 400 gramos, llegando a faenas en torno a los 38 o 40 meses. Y así vamos mejorando a sistemas en donde ya ahora estamos actuando con suplementación en pastoreo, corrigiendo no solo deficiencias minerales, sino deficiencias energéticas o proteicas de acuerdo al momento del año, garantizando ya que un animal pueda llegar a faena ya con 28 o 30 meses de edad. Y si nos vamos al extremo de que lo que por ahí vemos más en países como Brasil, hablando de tropicales, que es confinamiento completo, ya podemos llegar a faena con animales de 18 o 20 meses. En región pampeana argentina uno va a ver que las ganancias de peso generales entre el ternero al pie de la madre y lo que termina básicamente pasando por un corral están en torno a los 750 gramos, dependiendo de qué haya sucedido durante el levante, como le dicen ustedes, o recría, como le decimos nosotros. Pero esa es la foto que describe básicamente lo que pasa en la región. Entonces, para retomar el concepto de la problemática de depender del pasto, esta es la típica curva de oferta forrajera. Entonces, cuando hicimos el destete de las madres en un servicio estacionado, nos encontramos que el ternero está en este momento. Entonces, iniciando la etapa de levante. ¿Qué tenemos por delante? Época seca. Entonces, un montón de plata puesta en genética para tener un animal de calidad, y esos terneros, ¿a dónde van? A ese lote. ¿A qué van? A perder peso, obviamente, o en el mejor de los casos, a mantenerse, hasta que llueva y empiece a haber oferta en cantidad y calidad de alimento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar el sentido común. Y el sentido común nos dice que si no hay comida acá, hay que olvidarse de que el pasto está disponible y hay que plantear un sistema alternativo, como puede ser un levante directamente sin pasto, utilizando otra alternativa, como puede ser, no sé, un silo en autoconsumo o un otro tipo de recurso, o niveles de suplementación que me permitan compensar deficiencias para un objetivo de ganancia de peso, y que en vez de un serrucho, el crecimiento de ese animal sea una línea constante en el tiempo. Porque eso también nos va a ayudar a que esos adipocitos que se formaron hasta los 250 días en el animal empiecen a llenarse de grasa. Cuando nosotros hablamos de que el tejido marmoreo es un tejido tardío, la grasa intramuscular es un tejido tardío, es porque hay células que se diferencian hasta muy tarde, hasta 250 días de vida, pero también es un tejido lento. Se va llenando de a poquito las células grasas. Entonces, si yo someto a restricciones periódicas al animal, ¿saben cuál es la primer grasa que quema el animal frente a un escenario de restricción energética? Justamente la grasa intramuscular, la grasa de marmoreo, que es la que más nos interesa que esté para que nos permita tener las tres cualidades que definen calidad de carne: terneza, jugosidad y sabor. Entonces, por eso es tan importante salir del serrucho en crecimiento y mantener una constancia en crecimiento en términos de ganancia de peso. Con esos animales, una vez que yo llego al periodo en que tengo oferta y calidad de pasto, obviamente voy a apuntar a transformar la mayor cantidad de pasto posible en carne, y quizás eso nos permita salir directamente a faena con animales más jóvenes que ya alcanzaron el nivel de terminación requerido para tener un corte de calidad y el peso adecuado, y algunos quizás tengan que ir a un sistema que agregue un poco más de energía a este tipo de dietas, como puede ser un sistema corral o mayores niveles de suplementación para un objetivo de producción. Y acá es sumamente importante que ustedes entiendan cómo crece un animal, y de acá surge dónde tenemos que invertir plata. Muchas veces es un error pensar que lo que no hicimos durante la cría y la recría y el levante del animal lo vamos a poder hacer al final. Porque si yo pongo la plata al final, como vamos a ver, la vamos a poner en el animal menos eficiente del sistema, y toda esa energía que estamos poniendo va a ir a un tejido que no nos sirve, que es grasa subcutánea, grasa visceral, que todo eso cuando el animal llega al frigorífico y lo colgamos de la ganchera, es grasa de desperdicio. ¿Está bien? En un animal que come mucho y gana poco. ¿Por qué? Por lo que les voy a explicar. Cuando un animal crece, y esto que dice acá, empty body weight, sería el peso vacío, el peso del animal sin el contenido del tracto digestivo. Ustedes, para que sepan, un animal en pastoreo con este tipo de forrajes que tenemos en Colombia, más o menos el 20% de lo que pesa es contenido del tracto digestivo. Entonces, cuando hablamos de un animal de 500 kilos, son 100 kilos lo que contiene en su tracto digestivo.
Los 400 restantes es lo que se llama peso vacío o empty body weight. Y en ese peso vacío, ¿qué es lo que hay? Y ahí es donde están los tejidos, básicamente. Ahí hay músculo, hueso y grasa. ¿Está bien? Entonces, en la medida que el animal crece, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Que hay una línea roja que constituye la proteína corporal que va creciendo hasta que se alcanza un plató, y hay una línea azul que acompaña a la línea roja, que es el contenido de agua. ¿Y esto qué es lo que muestra? Que en realidad, como las proteínas son hidrofílicas, les gusta el agua, en la medida que yo deposito proteína, se va reteniendo también agua. Por cada 1 que deposito de proteína, retengo gratis 3 de agua. ¿Está bien? Hablando de kilos. Y en la medida que el animal va creciendo, hay otra curva, que es la curva verde, que empieza a subir parcialmente hasta hacerse exponencial cuando nos ponemos viejos y dejamos de crecer, que es la curva de deposición grasa. ¿Está bien? Entonces llega un punto en el cual nosotros dejamos de crecer o los animales dejan de crecer, y todo lo que comamos, ¿dónde va a ir? Todo lo que sobre de mantenimiento, o sea, de lo que nos permite funcionar como sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, etcétera, ¿a dónde va a ir? A grasa corporal, a reserva. Con lo cual, si le crece la panza, muchachos, después de que terminaron de crecer, digamos, aflójenle a la comida o hagan un poco más de actividad física. No hay mucho para inventar en eso. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que saber en esto? Que hacer grasa es muy costoso. Cuesta 9.400 kilocalorías hacer 1 kilo de grasa, y como es hidrofóbica, no le gusta el agua a la grasa, solamente hay un 15% de agua en su composición. Mientras que, como les dije, hacer proteína básicamente es mucho más negocio. ¿Por qué? Primero porque cuesta menos, 5.500 kilocalorías hacer 1 kilo. Pero después, porque yo, dentro de 1 kilo que hice de tejido muscular, tengo un 75% de agua retenido gratis. Yo solo gasté en hacer la proteína. Entonces, para hacer un ejemplo, si yo quiero hacer 1 kilo de ganancia de peso como grasa, necesito gastar 9.400 kilocalorías por 0,85, que es el contenido del tejido adiposo que tiene. O sea, me gasto 7.900 calorías para hacer 1 kilo de grasa, que está compuesta por tejido adiposo y agua. Mientras que si hago 1 kilo de proteína, me gasto 1.425 kilocalorías, porque la proteína vale 5.700 kilocalorías hacer 1 kilo, pero en el músculo hay solo un 25%, el 75% restante es agua que se retiene gratis. ¿Está bien? Entonces, la respuesta a la pregunta ¿dónde conviene invertir? Desde las etapas iniciales hay que invertir en un animal que come poco y es muy eficiente en convertir. ¿Por qué? Porque con mucho menos energía está produciendo proteína que retiene agua gratis, por ende gana más peso. Todo lo que yo invierta inicialmente se resta en una inversión al final, que equivocadamente muchas veces lo que se hace, que la inversión al final es no solo más costosa, sino la más ineficiente del sistema, porque se la hago a un animal que come mucho y gana poco. ¿Está bien? Entonces, si yo junto las dos curvas de crecimiento, de deposición de agua y proteína, tengo la curva básicamente de deposición de músculo y hueso, que es la que ven en rojo. Y como ven, esa curva alcanza un plató en un punto donde está lo que se conoce como lean target, que eso genéticamente es el punto de crecimiento máximo que va a alcanzar un animal, y depende del frame del animal, de la raza, etc. Por eso, animales de biotipos más grandes tienden lean targets más tardíos, y animales de biotipos más chicos tienen lean targets anteriores. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que ven acá es que frente a un mismo ritmo de alimentación en términos energéticos en una dieta, uno va viendo que el engrasamiento va sucediendo, y cuando se alcanza el lean target se hace exponencial. ¿Está bien? Eso quiere decir que lo que dije hoy, terminamos de crecer y nos engrasamos. Pero esto con alimentación se puede manejar. ¿Cómo se maneja? Yo puedo hacer crecer un animal y además que las células grasas se vayan llenando de tejido adiposo para que ese animal se vaya terminando. Claro, lo que hago es aumentarle la densidad energética a la dieta, sea manejando forrajes con mejor calidad, sea sumando el uso de suplementos o granos en la ración, y logro que ese engrasamiento exponencial empiece antes. ¿Está bien? Un ejemplo
en humanos es lo que pasa en Estados Unidos con los niños. Los niños están consumiendo dietas que son hiperenergéticas en Estados Unidos. Entonces, que uno ve niños que están creciendo, además están engrasando. Entonces ven niños obesos que están en pleno crecimiento. ¿Cómo pasa? Por esto, porque le damos más energía de la que habría que darle en un estadio temprano del crecimiento. ¿Está bien? Entonces, todo esto se maneja con lo que muchas veces habrán escuchado, nutrición de precisión, que es básicamente conocer lo que estamos haciendo y tener claramente un objetivo definido del producto que queremos lograr. Entonces podemos en época seca tener animales como en este caso en Paraguay, en un autoconsumo de un silo, corrigiendo lo que le falta en un comedero, corrigiendo en serio, porque muchas veces cuando uno va a algunos sistemas dice, no, nosotros estamos usando ensilaje, nosotros estamos usando determinada cosa. ¿Y con qué corrigen lo que le falta al silo y demás? No, sal proteinada. Ajá, vamos a ver las bostas y vemos bostas anilladas. ¿Qué nos muestra este tipo de materia fecal que uno ve muy frecuentemente en el trópico? Típico de lugares en donde hay deficiencias proteicas. Bostas anilladas, que nos están diciendo no alcanza el nitrógeno que estamos consumiendo para que la flora ruminal celulolítica digiera fibra y esa fibra, en vez de irse a la bosta, anillarla, sea transformada básicamente en nutrientes para el animal. Entonces, damos sal proteinada. Y yo muchas veces le pongo, no alcanza con el salero, muchachos. Si estamos en un levante o en una recría en donde por tabla requerimos 12, 14%, dependiendo del frame o el biotipo de contenido, de aporte proteico, y estamos consumiendo una sal que tiene 58% de proteína, 150 gramos, y usamos un silo de sorgo que tiene 8%, y esto es matemática básica de proteína, la dieta total está teniendo 1,5 puntos de proteína que viene de la sal, más 7,6 del sorgo, o sea, 9,1. No llegamos ni a los 12 ni a los 14. Entonces, ¿qué vemos? Las bostas se anillan. ¿Y eso qué significa? Que no estamos ganando peso. Que estamos desperdiciando por ahí un recurso o estamos condicionando el potencial de ganancia de peso en los animales porque no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, de eso se trata, ¿no? De medir. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos un objetivo claro, los resultados están. O sea, estos son simplemente sistemas de autoconsumo en época seca en Bolivia que muestran diferentes categorías de animales básicamente sometidos a una dieta base silo y un concentrado de corrección, ganando 800, 700, 900 gramos por día en levante, que sería algo más que razonable para esa época y ese tipo de dieta. Entonces, de vuelta, hay que actuar donde tenemos que actuar. Lo mismo en Colombia. Yo hace 2 años, un equipo bastante grande de técnicos, estuve recorriendo bastantes regiones y estuvimos armando diferentes modelos de producción. Y estos son modelos básicamente relativamente simples por las posibilidades tecnológicas de la finca que uno puede llevar adelante a la hora de, por ahí, cebar el animal al final para evitar el serrucho en ganancia de peso, principalmente en época seca, en donde, teniendo la posibilidad de producir algo de sorgo o algo de maíz, lo podemos consumir en un autoconsumo y en un periodo relativamente corto, en torno a unos 100 días, que sería la etapa final de ceba. Este tipo de dieta nos pueden permitir, como ven ahí en la gráfica, tener ganancias de peso en torno a 900 gramos, 1 kilo, que con eso, para el objetivo productivo que tenemos, es más que suficiente, con conversiones en torno a 10:1, o sea, 10 kilos de materia seca, 1 kilo de carne. Con lo cual, por la baja inversión que tiene esto, que es simplemente hacer la comida, ocuparse de hacer la comida y corregir lo que le falta y después correr un alambrecito todos los días, o sea, nos olvidamos de maquinaria, tractor, etcétera, y es perfecto para la época seca de Colombia, esto funciona bien. ¿Podemos ir a sistemas más complejos, como un confinamiento total? Claramente que podemos ir, y hay empresas que van a avanzar hacia eso. La realidad es que hay que evaluar en cada caso en particular si tiene sentido. Entonces, esto es un poco un resumen de las zonas en donde anduve más o menos los últimos 2 años, zona pacífica, el Caribe y la Orinoquía, aquí en Colombia, en alrededor de unas 20 propiedades, y en todas hay mucho para trabajar. Pero ¿qué es lo que se ve en general? En cría, lo que se ve es que hay que trabajar en ajuste de oferta y demanda, lo que les empecé diciendo, estacionar monta y potenciar ganancia de peso al pie de la madre. Por eso, también es clave lo que es condición corporal de la vaca al parto. Porque cuando la vaca pare en buena condición corporal, ¿qué es lo que va a pasar? La lactancia de ese ternero va a arrancar muy bien.
¿Y saben cuándo se define el crecimiento de un ternero al pie de la madre? En los primeros 60 días de vida. Si el ternero en los primeros 60 días de vida gana buen peso, va a seguir ganando buen peso hasta el final. Ahora, si el ternero al pie de la madre no gana buen peso, no va a ganar buen peso hasta el final, independientemente de que después de los 60 días le siga dando de comer leche a discreción o un concentrado en un comedero. Eso quizás por ahí Darío vaya a contar algo a la tarde. Levante, corregir los inicios de ciclo. En general, ¿qué es lo que vemos? Destetamos un ternero y lo tiramos a lo que hay. El ternero no gana peso. Los levantes en Colombia no ganan peso, se pinchan los animales. Entonces hay que actuar en eso. En general de la mano de concentrados que corrijan lo que el animal necesita para sortear esa caída en ganancia de peso y que arranque una línea continua de crecimiento. Porque muchas veces un ternero recién destetado, con poca capacidad ruminal, pretendemos ponerlo en una fibra de malísima calidad a que gane peso. Lo primero que no tiene capacidad de consumo. O sea, no puede comer cantidad de esa fibra de mala calidad. ¿Y después qué? La fibra de mala calidad. Entonces, tenemos que corregir la dieta base para que el animal gane el peso que tiene que ganar. Y en el caso de ceba, hay muchas oportunidades vinculadas a lo que es uso de suplementos según calidad y cantidad de dieta, y básicamente también lo que tiene que ver con la relación precio del concentrado y kilo vendido. Y en esto quiero ser muy contundente. Tenemos que saber qué tenemos que producir, y el que sabe qué tenemos que producir es la industria que nos compra esa carne. Entonces, hablemos con la industria, pactemos condiciones comerciales y si garanticémosle a la industria que si le producimos lo que la industria nos pide, seguramente la industria nos va, digamos, de alguna manera compensar en cuanto al precio. Pero no todo es lo mismo. ¿Está bien? Porque a veces no solo el beneficio de la suplementación lo estamos buscando en términos físicos, o sea, de ganancia de peso, producción por hectárea. Hay muchas cuestiones que impactan posteriormente en la industria, en el rendimiento de una canal, en la cantidad de cortes de alto valor, que obviamente la industria necesita cada vez más, y si nos ocupamos de eso, de esa interacción, seguramente vamos a lograr algún beneficio. Básicamente, en cuestiones vinculadas al pastoreo, o sea, yo creo que las fotos de arriba, que es básicamente escenarios que hemos ido encontrando, es bastante contrastante con la de abajo, que son escenarios en donde básicamente se han ido mejorando manejos, se han ido mejorando sistemas en pastoreo o sistemas en ceba, en donde cuando yo vine a Colombia, uno veía este tipo de sistemas de autoconsumo de silos con grandes desperdicios, animales que no ganaban peso, animales adentro del barro, y hoy básicamente uno ve sistemas como los de abajo, con mejor orden, mejor aprovechamiento, resultados como los que mostré de animales ganando 900 gramos 1 kilo en esos sistemas, que para el objetivo productivo que tiene Colombia funcionan muy bien. Entonces, como dice acá, Colombia debe ir dejando el mercado de commodities, de producir cantidad y avanzar hacia un mercado de calidad. Y para eso, señores, tenemos que dejar de trabajar con animales cebuinos puros, si queremos buscar calidad de carne, dejar de trabajar con animales enteros, como los de la foto, que son toros, que se terminan de viejos comiendo solo pasto. O sea, cortar con el serrucho de ganancia de peso y pasar a una línea de crecimiento constante que quizás no necesite grandes ganancias de peso, pero sí una constancia en el tiempo para permitirnos básicamente llegar a destino. Para pasar a trabajar con cruzas, en general con animales que infiltren mejor, con animales castrados, que van a ser... ¿Ustedes saben dónde están los cortes de alto valor en un animal? En el tren posterior. Entonces un animal entero tiende a desarrollar más el tren anterior, además de todo lo que pasa vinculado a la cantidad de fibras musculares y todo lo que son tejido fibroelástico, que en un toro se desarrolla mucho más. Entonces la carne naturalmente va a ser no solo más dura, sino que encima vamos a estar, promoviendo más los cortes del tren anterior, que es donde están los cortes más baratos, en detrimento de los del tren posterior, que es donde están los cortes más caros. Si yo castro al animal, voy a lograr un animal que se conforma más hacia el tren posterior.
¿está bien? Y que va a tener en sus músculos básicamente menos proporción de tejido fibroelástico, que va en contra de la terneza. Cuidando la alimentación vamos a lograr que esos animales que van a crecer en una línea constante se terminen más jóvenes, lo cual en general requiere de actuar con concentrados en momentos clave, en general dominados por granos. Entonces, esto ya está pasando en Colombia. No es que yo les vengo a contar una historia probable, esto ya está pasando en Colombia. O sea, hoy en Colombia ya vemos campos que por transferencia embrionaria se están generando sus propios toros brangus, como los que ven ahí, y están aplicando tecnología, por ejemplo, como inseminación artificial, en donde sobre una vaca Brahman con un toro Angus obtienen ese tipo de ternera, ¿está bien? Y uno ya va y mira los rodeos que están en Levante y que van a ir a Ceiba y ya ve color, ya ve animales de diferentes colores y ya ve animales desde el Levante suplementándose, que ya empiezan a conformarse, que ya empiezan a tener grasa, o sea, que ya logramos que esa curva de engrasamiento no empiece cuando el animal es viejo, sino que empiece ya desde cuando va creciendo. Y si la mantenemos constante, ese animal va a llegar mucho antes a faena. Entonces lo que buscamos es calidad de carne, y calidad de carne es sinónimo de grasa intramuscular, o sea, de marmoreo, porque eso es lo que garantiza palatabilidad. Hay un trabajo muy bueno de un autor O'Keefe que muestra que la palatabilidad de la carne por parte de un consumidor se explica por 3 variables que explican el 99% de la palatabilidad, que son terneza en un 43%, sabor en un 49%, jugosidad en un 7%. Y todo eso aumenta en la medida que aumenta el marmoreo. Cuanto más grasa intramuscular tengo en un bife como ese, que es de Wagyu, o sea, más calidad de carne voy a tener. Entonces, de acuerdo a este tipo de objetivo específico en términos de producción de calidad de carne, a nivel mundial hay lo que se conoce un Beef Marbling Score, que es lo que nos permite básicamente evaluar calidad de carne simplemente con un gradiente que varía de acuerdo a cada país. Ahí chiquitito a la derecha tienen las escalas que se usan, por ejemplo, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, y eso va variando. Pero lo interesante es ver que cada país tiene, en general, diferentes sistemas en términos del nivel de engrasamiento que tenemos en los animales y, por ende, la probabilidad de lograr un determinado marmoreo. Por ejemplo, Francia, Brasil, podemos meter a Colombia también ahí, en general son carnes más magras las que uno encuentra, no más de 24% de grasa en toda la media res. En Argentina entre un 25 y un 27, animales que en general se faenan más jóvenes, pero terminados a corral, con lo cual hay más proporción de tejido graso. Estados Unidos 29 a 31, Japón, Corea más de 30%. De acuerdo, básicamente a eso, uno va a tener diferentes calidades de carne. Esta es la tipificación americana, desde la derecha lo más magro, que puede ser por debajo de Select, hay otra categoría más que es estándar, y en el medio lo que llamamos choice, que es algo intermedio, y ya lo que es premium es lo que se denomina prime, o sea, lo que tiene más grasa de marmoreo, más grasa intramuscular, esa que el ternero diferenció hasta los 250 días, y después con buena alimentación nos encargamos de llenar esas celulitas de tejido adiposo. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede tener con animales por encima de 31% de grasa de carcasa total, animales que tipifiquen como prime. En general entre 26 y 31% choice y por debajo de eso select y más abajo obviamente lo que se denomina estándar. Y fíjese qué interesante esta encuesta que la hizo un colega y amigo hace muchos años cuando hizo su doctorado en Cornell en Estados Unidos, que esto muestra la relación entre la proporción de grasa total de la res y la tipificación o el quality grade para el ranking americano de cortes que uno podría lograr, y ahí lo que ven a la derecha es el porcentaje, dice, de inaceptable, o sea, la experiencia del consumidor. Yo le doy al consumidor una carne estándar, ¿y qué es lo que pasó? 40% de los consumidores dijeron, no me gusta. Cuando le di una carne select, que tiene más grasa de infiltración, solo el 13% dijo, no me gusta. Cuando le di una carne ya choice, pero con un bajo engrasamiento, solo el 8% dijo, no me gusta. Y cuando le di una carne de mid choice en adelante, no hubo uno que diga que no me gusta.
Entonces, esto es contundente, porque acuérdense que el marmoreo define las 3 características claves en calidad de carne: terneza, jugosidad y sabor. ¿Eso de qué depende? De todo lo que hablamos desde el principio. Entonces hay una relación lineal entre lo que es grasa intramuscular y palatabilidad o porcentaje de aceptación por parte del consumidor. Marmoreo requiere nutrición, genética, manejo y tiempo, porque como les dije, de a poquito hay que llenar las células a un ritmo constante. Por eso hay que ponerle esfuerzo. ¿Está bien? No vamos a lograr carne de marmoreo si no hacemos nada. La naturaleza no se va a encargar de marmorear. Podemos tener un poquito más o menos dependiendo de tipo de razas, etcétera, etcétera, pero hay que ponerle esfuerzo para lograr una carne de marmoreo. ¿Está bien? Entonces eso es sumamente importante entenderlo. Y el consumidor está dispuesto a pagarlo. Fíjense la diferencia que hay en Estados Unidos entre un corte Select, que vale $6 la libra, a un corte Prime que vale $12 la libra. ¿Está bien? Entonces, la realidad es que esto pasa en el mundo y ya está pasando en Colombia. Porque en Colombia ya hay restaurantes que ofrecen carne de muy alto valor y en donde el consumidor va, consume esa carne y tiene una experiencia diferente y después quiere volver y consumir esa carne. Entonces, el día que vos probaste una carne de calidad, es un viaje de ida, no volvés más a comer algo que tenga que estar a los tirones. Para eso te compras un paquete de chicle que sale más barato en el kiosco y comes chicle en vez de comer carne. Pero la carne, la realidad es que, digamos, uno debería evolucionar hacia esto. Entonces, acá vemos básicamente, en general, una evaluación que hemos hecho acá en Colombia, en la industria frigorífica, en donde lo que vemos es, digamos, a la izquierda, 1.243 novillos, en donde un manejo tradicional, comprando novillos buenos, solo terminado a pasto, lo que se consigue básicamente es esto: animales que son de más de 36 meses de edad, que rinden 54%, que nos dan esta proporción de cortes de valor. A valores actuales de 8.500 pesos el kilo de res, a la industria eso le deja 750.000 pesos una res. Ahora, cuando en realidad, digamos, nosotros empezamos a hacer todas estas cosas y empezamos a actuar, y uno puede empezar a colocar cortes de carnes en restaurantes de alto valor, en integrar de otra forma la media res, pero para eso la industria tiene que tener el producto de calidad, porque si no es imposible sacarle este precio. Lo que le puedo sacar a un animal de 430 kilos, terminado en menos de 26 meses de edad, es 3 veces más de valor. ¿Saben? Para que con un animal de estas características, en donde hay que trabajar para colocar los cortes en todos esos, digamos, lugares elite y premium, pero si hacemos un acuerdo con la industria y con este tipo de escenarios, uno lo que podría hoy, por ejemplo, es salir a pagar hasta 12.800 pesos un kilo de carne para ganar la misma cantidad de plata, contra el 8.500 que nos ofrece la industria hoy. Entonces, esto simplemente es para que vean todo lo que tenemos para trabajar hacia adelante, porque hoy la calidad existe ya en Colombia. Yo ayer, digamos, a la mañana estuvimos en una faena de novillos que terminamos de hacer una evaluación y ya vimos, por ejemplo, el impacto de la suplementación en mejorar 4 puntos del rendimiento de una canal en animales que suplementaron desde el arranque, desde el levante. Ya estamos viendo que logramos carne choice, cruzando Brahman por Angus, con Brangus 3/8, ya estamos logrando carne que nos tipifica choice. Entonces, ojo, que no estamos muy lejos de que todo esto sea una realidad, porque ya está pasando. ¿Está bien? Entonces, para terminar y cumplir con el tiempo, les dejo una frase que me dijo un productor amigo y me dijo que él se dedicaba a vender maquinarias agrícolas en Argentina y había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas en Argentina y no le iba muy bien. Ustedes se dedicarán a producir carne y leche en Colombia, quizás les vaya bien, y hay gente que se ha dedicado al mismo negocio y no le ha ido tan bien. Nosotros en Argentina, como empresa familiar, nos dedicamos a producir carne con un rodeo Angus en Argentina y nos ha ido muy bien. La verdad que eso lo digo con orgullo, porque vivir en Argentina, y Nora lo comentaba al principio, con el altibajo, digamos, del contexto que nos rodea, a veces no es fácil para seguir, digamos, apostando y hacia adelante, y nos ha ido bien. Hay gente que se ha dedicado a lo mismo y no le ha ido bien. Entonces, no hay actividades buenas o malas. El éxito depende de quienes la gerencian. Así que gracias por la atención y si hay preguntas, lo hablamos después.